Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la entrega número 16 de nuestros ya clásicos especiales de terror del Metro de la Ciudad de México, una de sus series favoritas, y la selección de esta noche estoy seguro que les encantará, así que prepárense para escucharnos durante una hora con esta exquisita selección de relatos de horror. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Antonieta y esta noche te escribo para contarte una experiencia que viví cuando estuve trabajando como personal de limpieza del metro. En ese entonces estaba pasando por un momento complicado en mi economía, por lo que le pregunté a una amiga qué era lo que necesitaba para trabajar haciendo la limpieza en el metro, y después de darme los requisitos y contactos necesarios, apliqué para el empleo y una noche de viernes ya estaba junto a todos los compañeros en el metro chabacano, esperando a que nos asignaran actividades. Esa vez recuerdo que estaba muy nerviosa porque era la primera vez que hacía este tipo de actividades, y para mi mala suerte me había tocado en un grupo distinto al de mi amiga, a quien le había tocado laborar en otra línea del metro, del otro lado de la ciudad. Aquella noche, como en todos los empleos, los compañeros solo me saludaban y cruzaban un par de palabras conmigo debido a que no me conocían bien, pero la señora Leti fue distinta porque ella fue demasiado amable conmigo prácticamente desde que llegué. Leti era una mujer de unos 45 años de edad, quien se veía muy bien conservada, a diferencia de los demás compañeros. Con el paso de los días, Leti no solo se convirtió en mi mejor amiga, sino también en la principal compañera de trabajo, porque siempre nos asignaban labores juntas, por lo que teníamos mucho tiempo para platicar y convivir. Y en esas charlas comenzaba a dudar que Leti realmente necesitara aquel trabajo, por las cosas que me contaba, los lugares que visitaba y que conocía perfectamente, además de que se expresaba muy bien, como si tuviera más estudios que todas las personas que trabajábamos ahí. Y una noche en específico descubrí que tenía razón. Esa vez nos tocó limpiar una estación y en cierto momento nos quedamos solas, y Leti, al ver la ocasión, me dijo que la esperara un poco porque tenía que ir a hacer algo. Yo no le dije nada porque no estaba de acuerdo con ello, además de que yo no tenía ninguna autoridad sobre ella, pero se me hizo raro porque vi que sacó de la bolsa de su delantal algo que parecía ser un saquito en forma de muñeco. Curiosa por ver aquello, la seguí a la distancia, asegurándome que no me viera, y como si ya lo hubiera hecho antes, Leti se bajó a las vías y comenzó a caminar sobre ellas para llegar a un punto en específico, donde se agachó para después hacer un movimiento que me indicaba que estaba escarbando para enterrar el muñequito. En ese momento me regresé al punto donde estaba limpiando, y unos minutos después Leti regresó, haciéndome la plática como todas las noches, sin hablar sobre lo que acababa de hacer. En este punto pensaba que Leti se dedicaba a hacer limpias, amarres y demás actividades de una bruja común, y en mi caso decidí no decir nada porque yo era nueva y no quería tener problemas ni con ella ni con los supervisores. Pero una noche también nos tocó quedarnos solas. Curiosamente,
en la misma estación donde había enterrado a aquella figura. Y esa vez, Leti me comenzó a preguntar si creía en fantasmas y en apariciones como la Llorona. Yo le dije que no creía en esas cosas y que no me gustaba hablar de eso, pero hablando en otro tono y como si fuera otra persona, me dijo que la disculpara, pero que esa noche iba a ver algo que no tendría que ver, pero que me había tocado presenciar por estar en el lugar equivocado. Y unos minutos después de decirme eso, se comenzó a escuchar como si jugara un niño, con un sonido tan fuerte y claro que parecía que literalmente estaba ahí. Y cuando volteé en la dirección de donde provenía el sonido, vi que estaba parado un niño, que a la distancia era evidente que no era un niño normal, sobre todo por su cara, la cual tenía una expresión adulta, llena de perversión. Al verlo, Leti dejó todo lo que estaba haciendo y se acercó, y cuando llegó, se arrodilló frente a él, poniendo la cabeza casi en el piso, como si le estuviera rogando por algún favor, y el niño solo la veía con una cara llena de desprecio, para después sacar algo de su bolsa y aventar algo al piso para que Leti lo recogiera. Después de ello, Leti se volvió a arrodillar con la cabeza en el piso, rezando unas extrañas oraciones en voz alta. Después de eso, sin dejar de verla de forma despectiva, el niño se dio la vuelta, saltó hacia las vías y se fue. Al ver todo eso, yo estaba prácticamente helada y llorando del miedo, y cuando regresó, Leti solo me pidió perdón por tener que haber visto eso, para después tomar sus cosas y salirse de la estación. Tras esa noche, Leti ya no regresó a trabajar, y una semana después, yo también renuncié para trabajar en una fonda, ayudando a hacer de comer, porque ya no quise regresar a trabajar al metro por las noches. Y de hecho, en la actualidad, ya no suelo usar el metro ni salir por las noches a la calle, porque esa vez descubrí que el mal es real y que puede estar más cerca de ti de lo que puedes imaginar. La gente nunca se va. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Mauro y esta noche quiero compartir con ustedes una experiencia que viví hace unos años cuando comenzaba a trabajar como personal de limpieza en el metro. En la actualidad, yo soy una de las personas con mayor experiencia en el equipo, quizá el más viejo, pero cuando entré, hace ya varios años, no sabía nada sobre este tipo de trabajo, pero fui muy afortunado porque mis primeros años los trabajé junto a unos compañeros que fueron tan amables conmigo que se terminaron convirtiendo en mis amigos. Ellos, literalmente, me enseñaron a trabajar aquí y me advirtieron sobre todo lo que tenía que hacer para llevármela tranquilo. Pero una noche, en los que aún me preparaban para entender bien esta labor, uno de ellos me dijo: «Hoy nos toca trabajar en Pino Suárez y prepárate porque hay luna llena y hoy los muertitos salen a usar el metro». Obviamente, tomé aquello como una plática más, por lo que incluso me reí, pero mi compañero me dijo que era en serio y que me preparara, porque si quería trabajar ahí, tenía que hacerme fuerte para presenciar varias cosas, sobre todo en las fechas y estaciones especiales. Aún así, tomé aquello como un cuento de miedo más,
como esos que se suelen contar con la familia y amigos. Pero esa noche, ya en la madrugada, y cuando estábamos a punto de terminar, se comenzó a escuchar en los pasillos un ruido extraño que fue de menos a más, y el cual era idéntico al bullicio que se suele escuchar en el metro cuando está en horario laboral. Al escuchar aquello, me sentí confundido y comencé a buscar con la mirada el origen de aquel sonido. Pero en ese momento, mi compañero me dijo: «Ya ves, ya llegaron los muertitos», señalándome justo a mis espaldas, y cuando volteé, al principio no vi a nadie, por lo que le iba a decir que no estuviera jugando, pero justo cuando iba a voltear, a la distancia vi claramente un par de sombras transparentes, con forma claramente humana, quienes iban caminando en los pasillos como si estuvieran utilizando el metro. En ese instante se me erizaron los vellos de la piel, y cuando volteé a ver a mi amigo, me hizo una seña con el dedo, indicándome que guardara silencio, y después señaló hacia otra parte de la estación, donde había cerca de 10 sombras con forma humana, de varios tamaños y formas, como si se trataran del alma de hombres, mujeres y niños, y todos actuando como si estuvieran en su propio mundo, sin percatarse de nuestra presencia. Yo no sabía qué hacer ante aquello, pero mi amigo, en compañía de otro compañero, solo me tomaron del brazo y en silencio me hicieron otra seña para decirme que era hora de que nos saliéramos de ahí. Esa primera vez fue muy difícil para mí, porque tardé mucho tiempo en asimilar lo que había vivido, pero con el paso del tiempo se me ha hecho cada vez más fácil entender estos fenómenos, que créanme, están ahí, en el metro, pero también en todas partes, solo que la mayoría de veces estamos cerrados a verlos, porque nos da miedo y nos recuerda nuestra propia mortalidad. Patitas. Buenas noches, Dan. Esta noche les escribo para contarles una breve experiencia que viví hace unos años y que me gustaría compartir con todos ustedes. Todo sucedió cuando laboraba como parte del personal de limpieza, regularmente en las estaciones de la línea 2. Esa vez me había tocado trabajar en la estación Tacuba junto a mi equipo de trabajo, quienes en su mayoría eran personas de la tercera edad. Esa noche fue como todas, y gracias a que éramos un gran equipo, terminamos más temprano, por lo que nos juntamos en un punto de la estación para platicar un poco mientras comíamos. Pero justo en ese momento se comenzó a escuchar el ladrido de un perro, y la mayoría de mis compañeros comenzaron a gritar: «¡Es Patitas! ¡Ya vino Patitas!». Cuando volteé, vi a un pequeño perrito de raza criolla, también conocidos como perritos de la calle. El animalito parecía estar muy contento, moviendo su colita y ladrando sin parar mientras pasaba por los torniquetes de la estación. Al verlo, yo solo pensaba en cómo le había hecho para meterse, pues según yo, era imposible que lo pudiera hacer, pero mis compañeros parecían estar muy familiarizados con él, llamándolo Patitas y saludándolo a la distancia. El animalito se fue directo a la zona de vías, por lo que me espanté e intenté levantarme para ir por él, pues tenía miedo de que le pasara algo,
pero un compañero me detuvo, diciéndome que lo dejara ir, que no le pasaba nada, que solo quería ver a su dueño. Yo seguía sin entender qué sucedía, pero en determinado momento el perrito se detuvo y comenzó a actuar literalmente como si estuviera viendo a alguien, ladrando, moviendo su colita y brincando de la emoción, pese a que obviamente no había nadie frente a él. En ese momento me sentí feliz por el perrito, a punto de llegar a las lágrimas, pero al mismo tiempo no entendía nada de lo que estaba pasando, por lo que un compañero, al saber que era nueva, me explicó que en ciertas fechas, Patitas se aparecía en la estación y hacía justamente lo que lo veía hacer, y ellos habían entendido que en esas noches, por algún motivo, Patitas sabía que podía ver a su anterior dueño, quien seguramente falleció años atrás en las instalaciones del metro. Y sobre el animalito, nadie sabía cómo entraba, y de hecho, nadie sabía si estaba vivo o si era otro tipo de aparición, pese a que esa noche yo podría jurar que era un perrito de carne y hueso, pero en determinado momento, tal como me habían contado, Patitas dejó de brincar y comenzó a ladrar como si se estuviera despidiendo de su amigo, para después correr por la estación y perderse por completo. Honestamente, cuando vi eso por primera vez, me dio mucho miedo, porque no es algo que se vea todas las noches, pero después me dio mucha ternura y eso me sirvió para reafirmar que el amor de los animalitos es eterno y que incluso pueden sobrepasar los límites del más allá. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Natalia y esta noche te escribo para contarles una experiencia que me sucedió en el metro de la Ciudad de México. Antes de entrar en los detalles de mi relato, me gustaría decirles que no soy una consumidora de temas de terror. Al contrario, soy muy cuidadosa con estos temas y de hecho no soporto ni ver 10 minutos de una película de este género, y no necesariamente por ser cobarde, sino porque desde niña tuve una situación extraña que mis padres catalogaron como un trauma psicológico. En esa temporada, lo que pasó fue que comencé a ver presencias que las demás personas no eran capaces de ver. Las primeras ocasiones ocurrían en el kinder, cuando podía ver a niños en los salones o en los patios de juego. Estos niños, por lo regular, nunca hablaban y nunca me respondían. Cuando yo les preguntaba algo, era como si siempre estuvieran asustados. En ese entonces, yo solía contarles sobre estos niños a mi maestra y a mis padres, pero ellos decían que era mi imaginación, de modo que intenté ignorarlos. Pero una mañana, uno de estos niños se me acercó durante el recreo, preguntándome quién era yo y qué hacía ahí. Obviamente, le dije que estaba en clases y que eso era un kinder, lo que pareció sorprenderle, diciéndome que él había vivido hace mucho tiempo en ese lugar y que extrañaba su casa y a sus padres, pero que no se podía ir porque su cuerpo aún seguía ahí. Cuando conté esto, terminé en el psicólogo durante varios años, porque las supuestas visiones no paraban hasta que fui sometida a una terapia especial en la que me enseñaron a reprimir este tipo de visiones, y conforme fui creciendo, me fui dando cuenta que quizá todo lo que veía sí era real, porque mis experiencias se parecían mucho
a las que salían en las películas de terror, pues muchos de estos niños estaban vestidos como las personas del pasado y otros tantos tenían señas de haber sido lastimados. Durante los siguientes años, nunca tuve otra experiencia de estas hasta lo que les voy a contar, que ocurrió en las instalaciones del metro, pero creí que era importante contarles este contexto antes. Ustedes se darán cuenta del por qué. Todo ocurrió hace un año, aproximadamente. Esa vez había ido a ver a una amiga que vive cerca del Metro San Joaquín, y en mi caso vivo muy cerca del Metro San Pedro de los Pinos, por lo que decidí usar el metro, pese a que casi siempre me muevo en coche. Ese día me divertí mucho con mi amiga y sin darme cuenta se me hizo demasiado tarde, pero no me preocupaba mucho por el tema de las ubicaciones de nuestras respectivas casas, así que esa noche me acompañó al metro y yo estaba en la estación San Joaquín cerca de las 11 de la noche. Recuerdo que iba con mis audífonos escuchando un podcast de entrevistas, cuando de pronto, al voltear hacia mi izquierda, a lo lejos, vi a una persona que de inmediato llamó mi atención debido a que iba vestido como suelen describir a los monjes, con su hábito y capucha color café oscuro, así como un enorme escapulario color negro. El monje llevaba su capucha abajo, por lo que se le podía ver su cabeza perfectamente, y eso fue lo que más me llamó la atención, porque su piel era demasiado blanca, casi pálida, y sus labios estaban sumamente resecos, como si llevara mucho tiempo sin tomar agua. Pero lo que se me hacía más raro es que en el andén había cerca de 10 personas regadas por todo el lugar, y ninguna de ellas parecía notar su presencia, lo que se evidenció más cuando el monje comenzó a caminar por el andén, moviendo su cabeza como si estuviera analizando el túnel o como si estuviera buscando algo, y mientras hacía eso, pasó a un lado de algunas personas, quienes no lo voltearon a ver. En ese momento, porque de inmediato recordé las experiencias que había tenido cuando era niña, pero mi cuerpo se congeló literalmente cuando vi que aquel hombre volteó a verme como si hubiera sentido mi mirada, y cuando me vio directamente a mí, fue cuando me percaté que no se trataba de una persona normal, porque sus ojos eran horribles y dentro de ellos no había ninguna pizca de humanidad, porque eran de un color rojo tan intenso que no se puede ver en nuestra realidad. Después de verme con aquella horrible mirada, el hombre tomó su capucha y lentamente la puso sobre su cabeza, tapando por completo su identidad. Mientras todo esto sucedía, yo me sentía muy desesperada, porque era como si los recuerdos de mi infancia hubieran regresado de golpe, con todos aquellos niños que vi, incluyendo de los que nunca hablé, aquellos que tenían una piel parecida a la de este supuesto monje, a quienes en ese entonces les llamaba los niños pálidos por su color de piel, y quienes se caracterizaban por morder a los demás niños o montárseles encima como si jugaran al caballito con sus cuerpos. Esa noche, cuando llegó el metro, me subí en la sección de mujeres y a la distancia solo alcancé a ver que el monje se subió en el siguiente vagón
en la sección mixta, pero como el metro era de esos que no tienen separación, podía verlo claramente a la distancia, porque aunque me daba miedo, quería tenerlo a la vista en todo momento, para evitar que se me acercara y que me intentara hacer daño. Pero fue justo en ese momento cuando tuve el peor miedo que he sentido en toda mi vida, porque aquel monje se acercó a un joven que iba parado, tomado de uno de los tubos del metro, y de un momento a otro acercó su cara a uno de sus brazos y lo mordió, tal como lo hacían los niños pálidos que veía en el kinder, solo que esta vez el joven sí parecía tener molestias, porque se tocaba el hombro como cuando sientes la presencia de algún insecto, además de que movía constantemente su cuello, como si se sintiera estresado por aquella situación. Esa noche me bajé en la siguiente estación y me salí corriendo de las instalaciones, porque no podía seguir viendo eso, además de que me recordó las horribles cosas que veía cuando era niña, las cuales, tristemente, han regresado después de haber visto a aquel horrible monje en las instalaciones del metro. Y en este momento ya estoy en busca de ayuda para reprimirlas nuevamente, porque es algo horrible que no le deseo a ninguna persona. La estación fantasma. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Milton y soy creador de contenido en temas relacionados con el metro, y esta noche te escribo para contarte una extraña experiencia que me sucedió cuando iba a grabar algo para subirlo a mi canal. Esa vez aproveché la visita a la iglesia cristiana a la que asisto, ubicada en La Viga, para ir a grabar los nuevos trenes que llegaron de China, los NM22, por lo que tomé el metro en la estación Pino Suárez. El tren avanzó normalmente, haciendo el clásico sonido de estas unidades, en los que una voz anuncia la próxima estación, que en este caso era Gómez Farías, por lo que se detuvo, abrió sus puertas y las cerró para continuar con su camino, es decir, que los trenes hacían su función normal, pues al ser unidades modernas, no tienen ningún tipo de falla en el audio ni en sus funciones mecánicas. Así que en ese momento, al darme cuenta que la siguiente estación sería Zaragoza, saqué mi teléfono para grabar el momento justo en el que la voz anuncia la siguiente estación, mencionando obviamente Zaragoza. Pero cuando el metro entró a la estación, nos percatamos que estábamos en Gómez Farías. Al ver aquello, no solo yo, sino todos los usuarios que iban en el vagón se quedaron sorprendidos, porque todos estábamos seguros que seguía Zaragoza, por lo que simplemente esperamos a que arrancara de nuevo y entrara al túnel, y después de avanzar y llegar a la siguiente estación, ahora sí, habíamos llegado a Gómez Farías, como debió haber sido desde un principio. En esta experiencia me dio demasiado miedo, porque en tu canal había escuchado hablar sobre las estaciones fantasma, y esta vez que me tocó ser testigo de una, puedo afirmarles que son reales, por lo que espero que ninguno de ustedes tenga que vivir lo que viví esa tarde en el metro de la Ciudad de México. El preso de Lecumberri. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Federico y soy un policía de seguridad en la terminal de camiones
conocida como Tapo, en la Ciudad de México. En la posición en la que me encuentro, suelo cuidar tanto las instalaciones de la central como dos de las entradas del Metro San Lázaro, y justo en uno de estos lugares es donde me ocurrió la experiencia que les voy a compartir. Esa vez recuerdo claramente que era miércoles, porque ese es uno de los días con menor movimiento en la central, y cerca de las 3 de la mañana me dispuse a hacer uno de los rondines que hacía regularmente, en el que revisaba la entrada del Metro San Lázaro de la línea 1 y el correspondiente a la línea B, pero fue justo en esa entrada cuando vi a una persona que me llamó la atención, porque veía constantemente hacia el interior de las instalaciones, como buscando algo o como si estuviera un tanto sorprendido. Pero además de eso, otro detalle que llamó mi atención era su vestimenta y su aspecto en general, porque no sé cómo decirlo, pero todo en él me remitía al pasado, aparte de que tenía puestos unos viejos pantalones a rayas como los de los reos del pasado y una extraña gorrita que solo le había visto a los ancianos de la actualidad o en las películas de blanco y negro. Pero aún así, mi primera impresión era que se trataba de un indigente, quien quizá había encontrado esta ropa en algún tianguis o tirada en la basura. Cuando me acerqué y le pregunté qué necesitaba, el hombre me volteó a ver con una mirada de desesperación que de inmediato me transmitió tristeza y honestamente algo de miedo, porque aquel hombre parecía totalmente aterrado, como si hubiera escapado de algún lugar donde le habían hecho mucho daño. Ante mis preguntas, el hombre, tartamudeando y con una seria dificultad para articular las palabras, me preguntó dónde estaba el río y qué era aquel lugar que tenía frente a él. Extrañado por su pregunta, le volví a cuestionar si estaba bien o si necesitaba ayuda, pensando que quizá estaba bajo los efectos de alguna sustancia, pero en ese momento, totalmente desesperado e intentando hablar más rápido de lo que sus facultades le permitían, me dijo que le dijera rápidamente dónde estaba el río o cómo podía huir de aquel lugar, porque los hombres de blanco vendrían por él y lo regresarían a la Lecumberri, donde lo habían estado lastimando durante varios años, lo cual se me hizo extraño porque la Lecumberri lleva muchas décadas sin estar en funcionamiento y de hecho el lugar ya fue demolido en su mayoría. Pero mientras les cuento esto, no encuentro la forma de describirles la desesperación que tenía este hombre, porque su cuerpo estaba temblando sin control y sus ojos se veían tan cansados que parecía que no había dormido durante un par de semanas. Pero lo peor de todo fue cuando puse atención en su boca, percatándome que solo tenía la mitad de su lengua, porque el resto parecía haber sido cortada, y a ello se debía su dificultad para hablar. Yo estaba preocupado por el hombre, pensando que tenía algún tipo de problema, pero justo cuando iba a tomar mi radio para pedir apoyo e intentar ayudarlo, el hombre se desesperó tomándome con sus 2 manos, las cuales también tenían señas de haber sido cortadas o transformadas, porque tenían un aspecto horrible que me causaba mucha pena por él, solo por el simple hecho de verlas. En ese momento, yo solo le decía que se calmara y que no me jaloneara,
o me vería en la necesidad de detenerlo, pero el hombre solo me decía que viera lo que le habían hecho, mostrándome sus manos y su lengua, para después repetir que él solo quería ir a su casa, que por fin había escapado y que no quería regresar jamás. Al ver la situación y la actitud de aquel hombre, procedí a tratarlo como una persona con algún tipo de problema mental, diciéndole que se sentara en una esquina mientras veía cómo le podía ayudar, por lo que procuré tenerlo siempre a mi vista, pero después de darle la espalda por unos cuantos segundos para ver mi radio, me quedé completamente paralizado al percatarme que aquel hombre ya no estaba en el lugar, y tras voltear por todos lados, incluso en el exterior de la estación, no pude encontrar ningún rastro de él. En ese momento, mi cuerpo no paraba de temblar y me comencé a sentir demasiado mal, al grado de tener que pedir ayuda a mis compañeros porque no tenía fuerza ni control de mi propio cuerpo y no podía caminar. Cuando llegaron, tenía mucho miedo, no solo de la situación, sino también de lo que me había pasado, porque sabía que no me iban a creer. Pero después de contarles, me llevé una gran sorpresa, porque extrañamente ninguno de ellos me juzgó. Al contrario, me creyeron y me entendieron, diciéndome que ellos también habían tenido varias experiencias en esta misma estación del metro, la cual, según ellos, está demasiado cargada de actividad paranormal. Respecto al hecho que viví, lo he platicado con varias personas y lo he revivido varias veces en mi mente, y a esta altura estoy un poco confundido porque no sé si lo que vi fue un alma en pena quien revivía constantemente el martirio que vivió cuando estaba en vida, o si era un tipo de viajero en el tiempo quien estaba desesperado por haber llegado a una era distinta, donde la vida que tenía ya no existía y donde su libertad ahora se había convertido en su nueva prisión. La penitencia. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Giovanni y esta noche te escribo para contarte un breve relato que me ocurrió hace un par de años en las instalaciones del metro de la Ciudad de México. Esa vez eran cerca de las 9 de la noche y yo regresaba a mi casa después de haber salido de la universidad. Mi ruta diaria era del Metro Nesa a Indios Verdes, por lo que esa noche estaba a punto de iniciar el maratónico transborde de la estación La Raza, cuando de pronto vi a una viejecita que estaba parada en medio de aquel gentío junto a 2 enormes bolsas que al parecer no podía cargar. Al darme cuenta de la situación, me acerqué a ella para preguntarle si necesitaba ayuda, a lo que me respondió que sí, tocándome el brazo con su mano y diciéndome el clásico: Dios te lo pague. Pero cuando me tocó, sentí que la mujer estaba helada, literalmente como un cubo de hielo, por lo que le pregunté si estaba bien, pero ella, con una dulce sonrisa, solo movió su cabeza en forma afirmativa, así que sin ahondar más en el tema, me acomodé la mochila y me dispuse a cargar sus 2 enormes bolsas, las cuales en verdad pesaban mucho, ya que ni siquiera yo podía levantarlas a una altura considerable, por lo que las llevaba casi arrastrando. Mientras cargaba las bolsas por aquel largo transborde, veía de vez en cuando a la viejita
para asegurarme que estuviera bien, porque estaba preocupado por ella, por la temperatura de su cuerpo, pero la mujer tenía un semblante que no olvidaré, porque era una combinación de tranquilidad y tristeza, o mejor dicho, de una resignación total. Aquel trayecto, sin mentir, me tomó más de 20 minutos en recorrerlo, y cuando llegamos al final, en la línea verde, me despedí de la ancianita, diciéndole que yo iba en dirección Indios Verdes, pues anteriormente ya me había dicho que ella iba en la dirección contraria, y en ese momento la viejita me tocó la cara nuevamente con su mano helada y me dijo: «Que Dios te acompañe y pórtate bien para que no te toque cargar con tu penitencia, como a mí». Cuando la escuché, solo le dije que sí, pensando que era una frase de las que dicen las personas religiosas de antes. Pero cuando vi que cargó las 2 bolsas y bajó las escaleras, sentí una profunda tristeza, así que reflexionando un poco, regresé rápido a las escaleras para ayudarla a cargar las bolsas a la estación que estuviera más cerca de su domicilio. Pero cuando regresé a la zona de las escaleras, la viejita ya no estaba, lo que era completamente imposible porque ella caminaba con demasiada lentitud, y aún más cuando llevaba cargando aquellas bolsas, además de que yo no me había tardado nada en regresar. Sorprendido por aquello, la busqué por todos lados, pensando que quizá alguien más la había ayudado, pero la viejita literalmente había desaparecido. Después de esta experiencia, entendí todo lo que me dijo y asocié aquellas bolsas con la penitencia que debía cargar antes de trascender. Y aunque suene cursi, después de este encuentro, cambié mi vida por completo, siendo más consciente del presente y disfrutando mi vida sin molestar a los demás, siempre teniendo en mente a aquella viejecita, a la que esa noche le encendí una veladora y en quien pienso seguido, haciendo una oración para que pueda descansar en paz. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Sebastián y esta noche te escribo para contarte algo de lo que nadie se ha atrevido a hablar, supongo por miedo a que no les crean, pero esta noche quiero platicarles lo que vi con mis propios ojos en el metro Chapultepec. Como contexto de mi relato, te cuento que durante muchos años trabajé en uno de los puestos de comida que había en las afueras del metro antes de su remodelación. En ese entonces, aquel puesto nunca cerraba, por lo que había choferes y trabajadores que solían asistir en la noche y en la madrugada para comer algo y continuar con su camino. Y fue en una de estas noches cuando escuché la plática de un par de clientes, quienes contaban, a manera de juego, sobre lo que habían visto la última vez que habían venido a la ciudad. Y como a mí me gustan los temas paranormales, de inmediato entré en la plática, pidiéndoles que me contaran lo que les había pasado, que no los iba a juzgar. Y después de pensarlo por unos cuantos minutos, uno de ellos se animó a contarme. Me dijo que habían venido hace un mes para dejar una carga en la central de abasto, y una vez que terminaron, fueron a los tacos, ahí en Chapultepec. Pero mientras comían, uno de mis compañeros los dejó solos, diciéndoles que iría rápido al baño, lo que no se les hizo raro, debido a que ellos ya eran clientes del lugar, de modo que cuando se quedaron solos, mientras comían, sintieron un jalón y al voltear, se percataron que se trataba de un par de niños, quienes al inicio pensaron que se trataba
de niños de la calle debido al lodo que tenían en todo su cuerpo, pero después de preguntarles qué querían, se percataron que algo estaba mal, porque ambos contestaron al mismo tiempo con una voz gruesa y adulta, diciéndoles: «Vayan con el diablo», para después echarse a correr en dirección al metro Chapultepec. En ese momento, ambos sintieron mucho miedo, no solo por la situación, sino porque aquellos niños tenían los ojos rojos, así como dos largos y filosos colmillos en sus bocas. Aquella historia me gustó mucho, pero trabajando en un puesto de comida, sueles escuchar de todo, por lo que ese día solo lo tomé como un relato más. Pero una noche, después de un par de meses de haber escuchado aquel relato, me tocó quedarme solo atendiendo el puesto. Esa vez estaba preparando un par de guisados para tenerlos listos cuando llegaran los primeros clientes de la mañana, cuando de pronto, en la barra del puesto de metal, alcancé a ver dos pequeñas cabecitas, las cuales, al inicio, me dieron miedo porque no las había visto bien, pero cuando me asomé, me percaté que se trataba de un par de niños quienes tenían la cabeza hacia abajo, como si tuvieran miedo o pena de pedirme algo de comer. Así que de inmediato les pregunté si querían un taco o un vaso de agua, pero ninguno me respondió, por lo que me salí del puesto para verlos bien y así intentar ganar un poco de su confianza. Pero cuando me salí y los vi de cuerpo completo, me percaté que estaban completamente llenos de un tipo de lodo negro como el chapopote. Al percatarme de eso, de inmediato les pregunté si estaban bien y si necesitaban ayuda, pero fue justo en ese momento cuando los dos, al mismo tiempo, levantaron sus cabezas, dejándome ver aquellas horribles caras que jamás olvidaré, porque los dos tenían los rasgos característicos de una persona mayor o de un anciano, y sus pequeños ojos eran completamente rojos. Pero lo peor fue cuando abrieron su boca, sonriéndome en tono de burla y mostrándome al mismo tiempo aquellos dientes y colmillos puntiagudos, para después decirme exactamente lo mismo que me habían platicado aquellos traileros: «Vayan con el diablo». Posteriormente a esto, ambos se echaron a correr, haciéndolo en 4 patas, como perros, para dirigirse directamente a las escaleras que bajan hacia el metro Chapultepec. En ese momento no sabía qué hacer porque el miedo me paralizó y solo quería pensar que todo aquello no había sido real, pero cuando me senté y me tranquilicé un poco, pude percatarme que no había imaginado aquello, porque en el piso estaban sus pequeñas huellas descalzas, formadas por aquel asqueroso lodo negro. Esa madrugada, 1 hora después, llegó mi patrón, quien se preocupó mucho al verme pálido y todavía temblando del miedo, y después de contarle lo que había pasado, se quedó callado por un momento y me dijo: «Seguro fueron los hijos del diablo», para posteriormente contarme que él también los había visto unos años atrás, pero que hacía mucho que no escuchaba de ellos, por lo que pensó que quizá ya no se aparecían por ahí, y de hecho me dijo que tuve suerte porque hay unas personas que se les han aparecido
junto a su padre, el hombre del sombrero, quien dicen que es más imponente y terrorífico que sus 2 hijos. Con el paso del tiempo, tuve la oportunidad de conocer a un policía del metro, quien me contó que también los había visto en un par de ocasiones. La primera, cuando acompañaba a un ingeniero del metro a hacer una revisión nocturna. Esa vez, dice que estaban caminando por el tramo del metro Sevilla y Chapultepec, cuando de pronto, en medio de las vías, los vieron. Cuenta que solo estaban parados en la oscuridad, con la mirada hacia abajo, por lo que se acercaron a ellos, pensando que necesitaban ayuda, pero cuando los tuvieron cerca, pasó exactamente lo mismo, solo que esta vez el policía dice que los ojos de los niños brillaban en la oscuridad, como los ojos de los gatos, y la última vez que los vio fue durante el día, un domingo, cuando la estación suele tener mucho movimiento de parte de los usuarios. Esa vez dice que estaba viendo a las personas que estaban en la zona de taquillas, cuando de pronto vio a un extraño hombre vestido completamente de negro y con un enorme sombrero en su cabeza, el cual llevaba tomados de la mano a 2 niños vestidos con ropa sucia y con restos de aquel lodo negro en varias partes de su cuerpo, quienes al verlo le sonrieron a la distancia, mostrándole sus filosos dientes, para después meterse al metro como unos usuarios comunes y corrientes. El policía me dijo que esa vez sintió más miedo que la ocasión anterior, porque de algún modo era normal hasta cierto punto que estos demonios aparecieran en la oscuridad de los túneles por las noches, pero que jamás imaginó que serían capaces de andar en la luz del día, caminando como si nada, entre los pasajeros que usan este medio de transporte. Después de escuchar estas historias y de haber vivido aquella horrible experiencia, estoy seguro que estos niños existen y que les gusta ser vistos por las personas. Pero lo que no entiendo hasta este momento es por qué huyen hacia el metro y por qué los encontraron parados en la mitad de uno de los túneles. Pero una vez, platicando esto con un profesor de epistemología que solía ir al puesto a comer tacos, me compartió una extraña teoría, afirmándome que en el pasado, en esta zona, habían ubicado una de las llamadas cuevas del inframundo, en las faldas del cerro de Chapultepec, y que debido a ello, este lugar era considerado como sagrado, ya que en el pasado no había distinción entre el bien y el mal, pues solo los identificaban como deidades de la luz y de la oscuridad, y que estos últimos eran los que salían por aquella cueva para hacer el mal, actuando de acuerdo a su propia naturaleza, y según él, es posible que en los túneles del metro Chapultepec exista un tipo de circuito subterráneo que conecta con esta misteriosa cueva, ya que la verdadera entrada está por debajo de la tierra, y la que conocen la mayoría de las personas solo es una de las salidas de aquella cueva, pero no la puerta principal. Antes de continuar con la historia final de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose a mis 2 canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. También pueden realizar una aportación al canal a través del botón de supergracias,
o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal, donde mencionaré su nombre, agradeciendo su apoyo. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, continuemos con el especial de esta noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Kevin y esta noche te escribo para contarte una experiencia que me ocurrió una noche en el metro de la Ciudad de México. Todo ocurrió hace unos 6 años aproximadamente, cuando me dirigía a mi trabajo de la zona de Ecatepec al centro de la Ciudad de México, en específico en la zona conocida como Tepito. Al escuchar esto, sé que muchos pensarán que me dedicaba a algo ilegal, pero la verdad es que en esta zona también hay muchos almacenes legales de todo tipo de productos, desde juguetes y ropa hasta plásticos en general, y justamente en uno de estos almacenes es donde yo trabajaba. Les cuento esto porque después de trabajar un par de años en esta zona, literalmente le pierdes el miedo a todo, ya que pese a que mi empleo era 100% legal, la realidad es que esta zona sí es peligrosa, de modo que tu última preocupación son los temas paranormales. Así que con el cuero grueso, como suelen decir, yo viajaba todas las noches en el último metro que salía de Ciudad Azteca en dirección a Buenavista para trabajar en el turno nocturno del almacén. En esos viajes también sueles ver de todo, desde estudiantes universitarios que se fueron de fiesta y van rumbo a su casa, hasta trabajadores como yo, e incluso una que otra persona rara de las que no entiendes qué pueden estar haciendo en esta línea del metro y sobre todo a estas horas de la noche. Y una de estas personas fue la que me tocó ver aquella noche de martes, cuando el metro cerró sus puertas en la estación Ciudad Azteca, y cuando me percaté que iba viajando con 3 personas más, un par de trabajadores que se habían acomodado para dormir hasta llegar a su destino, así como aquel extraño hombre de traje, el cual aparentaba ser un señor de bien, ya que su traje era caro y su personalidad en general pertenecía a la de un hombre de la clase acomodada del país. El porte de aquel hombre se podía notar desde su ropa y zapatos hasta la forma en la que iba sentado, pero sobre todo por el enorme y caro portafolio que llevaba consigo, el cual estaba hecho de piel y de costosos acabados de metal parecidos a la plata. Desde que lo vi, me llamó la atención su presencia y sobre todo porque pensaba que el hombre corría peligro en esta línea del metro, ya que ésta no solo pasa por colonias peligrosas de la ciudad y del Estado de México, sino también, de vez en cuando, se suben uno que otro malviviente, quienes solo suelen pedir una moneda, pero en ciertas ocasiones, cuando ven a una persona con algo de valor, también suelen acercarse para robarles de forma discreta y después bajarse corriendo en la siguiente estación. Yo pensaba en todo esto mientras veía a aquel hombre, cuando de pronto vi que el portafolios que llevaba en el piso a un lado de él comenzó a moverse como si trajera algo en su interior. En ese momento, lo primero que pensé fue que quizá traía a un gatito o a un perrito, porque el tamaño era suficiente para cargar con un animal de estas dimensiones. Pero cuando el hombre se agachó y abrió el portafolios, vi que estaba completamente equivocado, porque en su interior solo venía un enorme títere, con el aspecto clásico que tenían este tipo de muñecos,
hace varios años. En ese momento pensé que el hombre era algún tipo de artista ambulante, porque sacó al muñeco y lo puso en sus pies para después acercar su oreja al rostro del títere, simulando tener una conversación con él. Mientras hacía esto, el hombre me volteó a ver como si el muñeco le estuviera diciendo algo de mí, y yo, pensando que se trataba de un acto de magia, solo le sonreí, procurando ser lo más amable posible con él, pero el hombre seguía con un aspecto frío y serio, y se me quedaba viendo como si algo le molestara de mí. Así que con la incomodidad del momento, volteé la mirada, buscando al par de trabajadores que iban en el vagón con nosotros, quienes iban con los ojos abiertos, y también tenían toda su atención en el hombre y su títere, pero ellos, a diferencia de mí, no parecían cómodos con la presencia de aquel hombre, al grado de que uno de ellos comenzó a insultarlo, diciéndole que se bajara y que se llevara con él a su pinche muñeco, y el otro le hacía segunda a su compañero, gritándole groserías al hombre. Cuando vi eso, pensé que aquellos tipos eran unos bravucones, o en su defecto, un par de miedosos, porque se sentían intimidados por la presencia de aquel hombre y de su títere, ya que en la siguiente estación los dos se bajaron notablemente molestos, siguiendo insultando al hombre y golpeando por fuera en el vidrio, del lado donde él iba sentado. Y mientras hacían esto, uno de ellos me gritó, diciéndome que me bajara, porque en aquel metro viajaba el diablo. Al escuchar eso, y mientras las puertas se cerraban, yo solo me reí, burlándome de aquellos hombres, pensando que se veían bastante grandes y rudos como para tenerle miedo a un hombre de edad avanzada y a un simple muñeco. Así que cuando el metro avanzó, me acomodé en mi asiento, preparándome para dormir un poco y evitando ver a aquel hombre para evitar incomodarlo más de lo que ya lo habían incomodado. Pero cuando tenía los ojos cerrados, comencé a escuchar una extraña voz, la cual parecía platicar con aquel hombre de traje, de modo que cuando abrí los ojos, pude ver a aquel señor platicando con su marioneta, moviéndole los ojos y la cabeza, de la forma en la que todos hemos visto actuar a estos muñecos. Pero lo que me llamaba más la atención era la voz del muñeco, debido a que era demasiado fuerte y gruesa, a diferencia de la voz del hombre, quien hablaba con un tono de voz de una persona de unos 70 años de edad. En ese momento me le quedé viendo al hombre y a su marioneta, sonriéndoles nuevamente, en muestra de que yo no tenía ningún problema con su trabajo y que no me molestaba que fuera ensayando con aquella marioneta. Pero el hombre seguía con su aspecto frío y agresivo, mirándome con mucho odio, como si yo hubiera sido uno de los hombres que lo habían atacado anteriormente. Y justo en ese momento, la marioneta giró su cabeza en dirección hacia donde yo estaba, para después comenzar a mover su boca y decirme con una voz ronca y gruesa: «Vete al infierno». Cuando escuché eso, me molesté mucho, porque sabía que no le había hecho nada a aquel hombre para que me agrediera a través de su estúpida marioneta. Pero justo cuando le iba a responder, el muñeco se comenzó a reír, y el hombre, mirándome con el mismo desprecio, levantó sus dos manos lentamente.
demostrándome de esa forma que él no estaba controlando a aquella marioneta. En ese instante no sabía cómo reaccionar, porque por un lado pensaba que todo aquello seguía siendo parte del show de aquel hombre, pero por el otro mi cuerpo sudaba imparablemente al pensar que eso era imposible, porque era obvio que la marioneta se manejaba por sí sola, además de que justo en ese momento el hombre abrió su boca, demostrándome que él no estaba haciendo ningún acto de ventriloquismo, mientras la marioneta seguía hablando, sentada en sus pies, para posteriormente comenzar a moverse por sí sola, bajándose lentamente al piso. Lo que sentí en ese momento no se lo deseo a nadie, porque en ese instante estaba completamente horrorizado y no me podía mover ni hablar, y por momentos me era difícil respirar. Pero con una actitud de supervivencia volteé a ver hacia el exterior, percatándome que ya faltaba muy poco para llegar a la siguiente estación, y como estaba sentado a un lado de una de las puertas, solo esperaba que el metro se detuviera para salirme de aquel vagón, pudiera como pudiera. Y así lo hice, porque apenas se abrieron las puertas, me aventé hacia afuera, tirándome en el piso y gritando del terror, porque mi cuerpo no respondía del miedo y yo solo quería alejarme de aquel vagón. Pero gracias a Dios, el metro no duró mucho con las puertas abiertas y unos segundos después la cerró para seguir con su camino, llevándose consigo a aquel extraño hombre y a su diabólica marioneta. Esa noche tardé mucho en calmarme, aún con la ayuda del policía en turno, quien se veía muy preocupado por el estado en el que me encontraba, pero al preguntarme, yo solo le decía que un hombre me había agredido, porque no tenía el valor de contarle lo que había vivido, ya que solo los que ven a aquella marioneta pueden explicar el horrible terror que se siente cuando te das cuenta que el mal existe y que lo puedes encontrar en cualquier lugar, como en un simple viaje en el metro por la noche. Gracias por escuchar el especial de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue posible gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Cuéntenme qué les parecieron las historias de esta noche. Me gustaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Al final del video les dejaré una recomendación de uno de nuestros relatos de terror, en el que un suscriptor nos cuenta sobre la tétrica aparición de una entidad conocida como el Niño Diablo del Metro. No se lo pueden perder. Para apoyar a que este proyecto siga creciendo, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestros dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios dónde escucharon este especial de terror. Me gustaría conocer más sobre ustedes. O también pueden compartirme un emoji de un sol. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.